Alabado sea el Señor. Vamos a tratar de entender esto con calma. Voy a tratar de no acelerarme, porque creo que es importante. La palabra de Dios que hemos leído nos viene hablando de un miembro de nuestro cuerpo que desprestigia todo nuestro cuerpo. Y comienza diciendo: no muchos de ustedes se deben hacer maestros, a mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. ¿A quién él está hablando esto? Recuerda que la palabra del Señor dice allí en el libro 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1: al que desea obispado buena obra desea, y nos insta a buscar esta parte de su palabra. El original dice: he aquí una palabra en la cual puede confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente de una asamblea está buscando trabajo que vale la pena. Ese es el original hebreo, lo que nosotros leemos como el que quiere obispado. Partiendo de ahí, entendemos que ese cargo significa un dirigente, alguien que trabaja vigilando las iglesias que están en las distintas áreas o sectores. Ese es el cargo del obispo. Pero vamos a dejar eso de lado porque ya lo he explicado muchas veces y parece que lo he predicado. Pero tenemos que entender que todos, muchas veces, en más de alguna vez hemos tropezado. Había un antiguo dicho que decía que estamos en la casa del jabonero, ¿se acuerda de ese dicho? Y había que tener cuidado porque el que no cae, resbala. Pero todos estos dichos muchas veces ponen nuestra vida en un asiento cómodo con el cual nosotros nos justificamos ante los hombres y ante Dios y no hacemos nada. Leía por ahí, porque tengo muchas iglesias y amigos conectados en mi Facebook, en donde una persona decía: si yo voy a la iglesia no es porque sea santo, es porque soy pecador y cada día el Señor tiene misericordia de mí. No, pues. Si desde el día que el Señor te perdonó, te lavó en su sangre, te transformó, tú dejaste de ser pecador. ¿Por qué estoy nombrando o diciendo todas estas cosas? Porque lo que vamos a ver hoy día es de trascendencia para nuestra vida espiritual. He tratado de pedirle al Señor dirección, he tratado de pedirle al Señor de que Él me dirija y que Él abra su palabra frente a mis ojos. Y he encontrado la maravilla de su palabra frente a mis ojos. Para entender de lo que estamos hablando, de lo que habla Juan 3, vamos a considerar 3 conceptos hebreos en el creciente espíritu de la gracia. Esta palabra encierra un secreto, una virtud, un juicio, que si nosotros no estamos dispuestos a cambiar de actitud, es pena de muerte espiritual. Leamos. El primer concepto es regilut. Esto quiere decir chusmear o contar cosas de la intimidad de otra persona, aunque no sea algo negativo, aunque sea algo bueno. Esto se prohíbe en la Torá o en la Biblia para evitar las palabras ociosas. Lo que te está diciendo el Señor: trata de refrenar tu lengua, porque aunque hables bien de tu hermano, puede darse el momento en que algo digas que no corresponde. Por eso es de sabios. Usted de repente ve personas que no hablan mucho, pero cuando hablan el cielo tiembla. Sin embargo, hay otros que hablan hasta por los codos y hablan necedades. Este concepto quiere reafirmar eso. Chusmear o contar cosas de la intimidad de otra persona, aunque sea positivo, esto se prohíbe para evitar las palabras ociosas. El segundo concepto que encierra este mensaje es lashon hara. Lashon hara, como se pronuncia, es hablar mal de otros, aunque esto sea verdad. Supongamos usted, la hermana Cesen, que de pronto me vio enojado y me vio por ahí que le di un golpe a la pared.
y ella va y le cuenta a otra persona. Ella lo que está contando es verdad, pero el Señor te lo prohíbe. La Lashon Hara es un pecado que está considerado, pero terrible, delante de los ojos de Dios, hablar mal de otros aunque sea verdad, si no existe la finalidad o la intención de reparar la situación. Ojo, esto sale en Levítico, capítulo 19, verso 16. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo está en peligro. Yo, Yahweh. Vamos a poner el mismo ejemplo. Mi hermana Cesen, que me ve gritoneándole a mi mujer y de repente darle un par de cachetadas. Ella no puede andar contándolo. Sin embargo, el Señor dice que si usted, hermana, considera que mi mujer está en peligro de vida por yo haber hecho eso, usted tiene que ir y denunciar. Leamos lo que dice la Biblia. Levítico 19, 16. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo está en peligro. ¿Se da cuenta? El Señor lo que nos está mandando a decir por Juan es que nosotros tienen que ser más bien pocas nuestras palabras, con sabiduría de lo alto. Y si vamos a hablar, que sea para edificación, tanto de nuestra vida como de los demás. Y si yo voy a hablar algo que he visto o alguna situación anómala, sea para poder reparar una situación. Pero si yo veo, por ejemplo, el mismo ejemplo, mi hermana ve que el hermano Salomón le pega a su señor por ahí, por acá, y no digo nada, y a la hermana le pasa algo, usted es tan responsable como aquel que levantó la mano. Es esto lo que el Señor nos está enseñando esta noche. El tercer concepto para el cual nos lleva este mensaje se llama Motzi Shem Ra. Shem significa nombre. Y esto significa difamar. Cuando uno difama, se difama el buen nombre de. Esto significa difamar hablando mentiras sobre el prójimo. Se pasa a llevar el prestigio del hombre, del ser humano. Esto, delante de los ojos del Señor, es abominable. Sin embargo, muchas veces vemos los hermanitos, las hermanitas dentro de los pueblos del Señor y tienen más cuento que un artista. Oye, ¿supiste lo del hermano? No, no te puedo creer. Oye, pero no se lo digas a nadie. Y todo el mundo está enterado. ¿Te mandó a esto el Señor? ¿Te trajo para esto el Señor? ¿Te compró para esto el Señor? Vamos a seguir hablando. Según el estudio de Levíticos, el Lashon Hara, mire la importancia que tiene, el Lashon Hara significa lengua diabólica. O hablar mal del prójimo se considera y se le llama como el triple asesino, porque mata a quien habla espiritualmente, mata a quien escucha y mata a la persona de la cual se está hablando. ¿Se da cuenta? Vamos a jugar a ficcionar. A mí me gusta jugar con la ficción. Llega una hermanita y dice, hermano, ¿sabe qué más? No se junte con el hermano porque, ¿sabe? Trató de violarse a tal persona. Hermanos, eso es tan grave. La palabra del Señor dice, tales cosas ni se mencionen entre ustedes. Pero si usted vio una situación así, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que comentar o tiene que denunciar? Dígalo sin miedo. Tiene que denunciar. Porque nosotros estamos llamados a hacer esa balanza. Generalmente, aquellos que nos sumamos y nos sincronizamos con lo que este mundo vive,
pasamos inadvertidos, somos los buenos vecinos, nadie nos dice nada. Sin embargo, cuando empezamos a ponernos en tono a la palabra del Señor y tenemos que empezar a denunciar ciertas situaciones, se nos apadrea la casa, somos los malos vecinos, este hermano, no te juntís con él porque el Señor no nos llama a ser jueces de nadie, pero sí a denunciar. Ojo, porque nosotros no podemos pasarnos la vida hablando de todos, de todo, y de que yo haría las cosas de esta forma y esta otra cosa así. No, hermano, si usted va a hablar para mejorar una situación, si usted va a hablar para salvar una vida, el Señor le bendice y el Señor va como fiero soldado junto a usted. Pero si usted va a hablar por hablar, vamos a seguir leyendo porque mire el riesgo de esto. Algunos ejemplos espirituales de cómo afecta lo que hablamos son los siguientes. Mire, cuando Miriam, la hermana de Moisés, ¿ya?, Dios la reprendió y la afligió con la enfermedad de la lepra como castigo, porque había hablado de Moisés. Aarón, por su parte, que fue el que escuchó, pero no protestó, no le dijo, Miriam, calla, sino que escuchó, también recibió castigo. Y no fue sino por la misericordia de Dios y a raíz de una oración que el afectado hizo, que Dios perdonó a Miriam. Y la lepra era una enfermedad segregadora. Usted tenía lepra y se iba a tirar a un lugar lejos y nadie podía tocarla, hablar. Era muerte en vida. Los espías que fueron enviados a Jericó o a Israel después, no aprendieron esta lección. Y ellos también hablaron negativamente sobre la tierra que Dios había preparado. ¿Se acuerda que mandaron 2 espías y 10 de ellos dijeron que la tierra había gigante, que era mala, que iban a ir a morir? El resultado de todos estos malos comentarios fue que ninguno de la generación de estos muchachos, exceptuando Caleb y Josué, todos murieron en el desierto. ¿Es peligroso hablar por hablar o no? El Señor nos bendiga y nos guarde. El hablar sirve no solo para describir una situación. Por ejemplo, yo estoy hablando, estoy describiendo que mi hermano me está enfocando con una cámara, mi hermana, estoy describiendo una situación. Pero no sirve solamente para eso. No sirve para hablar algo que ya existe. También sirve, ¿ya?, y muchas veces es ocupada para crear situaciones. Y estas situaciones creadas, inventadas, las fortifica. Cuando hablamos mal de alguien, cuando los hijos de Dios, las hermanas o hermanos hablan mal de alguien, ese mal latente que tiene esa persona que está hablando, llega a revelarse, a convertirse en real. Se vuelve tangible y termina por matar. ¿Se da cuenta lo delicado? Aunque eso que hablamos sea mentira. Hablamos mal del hermano Felipe, por ejemplo. No, oye, no sabía, el otro día me topé con el Felipe, claro, él no me vio, pero supiera y dónde entró. Oh, no, empezamos. Llega el momento que esto se agranda, muero espiritualmente yo, el hermano se entera, se decepciona, muere, y muere la persona que me escuchó. Se da cuenta, hermano, que el Señor lo que nos está diciendo que no es simplemente decir yo soy evangélico. Yo sirvo a Dios. ¿Cómo sirves a Dios? No, que yo voy a las reuniones, doy ofrenda, doy diezmo. Ah, te vas a ir al cielo. Cuidado. Cuando inventamos algo que en realidad no existe, más que en nuestras conversaciones o en nuestra fantasía, estamos poniendo en riesgo toda nuestra vida espiritual. Podemos haber pasado 30, 40, 50, 80 años y hablamos algo que no corresponde y nuestra vida espiritual puede morir, puede desaparecer. Así como hablar de alguien lo afecta negativamente, hablar bien es poderosamente beneficioso.
Cuando hablamos bien de alguien, despierta lo positivo. ¿Se da cuenta? Pero para nosotros de repente es mucho más fácil hablar cosas negativas que cosas positivas. Quiera el Señor el ayudarnos. Mire, el rey David, que fue un hombre que fue considerado como un hombre cuyo corazón era semejante al de Dios, aún así también cayó, en el Salmo 64, verso 4, compara las palabras con flechas. Una explicación simple sobre esto es que son similares a las flechas, porque ambas, antes de dispararlas o lanzarlas, uno es dueño de la flecha, ¿cierto? Pero cuando la dispara, ya no es dueño de la flecha. Cuando tú piensas en decir algo y estás allí, eres dueño de lo que piensas. Pero cuando lo disparaste ya no te pertenece, ya lo tiraste. Por lo tanto eres esclavo de tus palabras. Eso es lo que está diciendo el Salmo 64. Según las enseñanzas debemos ser rápidos para oír, pero tardos para responder. Porque tenemos que tener cuidado. Porque nuestras palabras pueden levantar o pueden hundir. Pueden dar vida o pueden matar. Este principio se aplica en la educación de nuestros hijos. Si como padres nosotros resaltamos lo negativo en ellos, ¿ya? Sin darnos cuenta vamos a, desde su temprana edad, a estar enseñándole que lo negativo es factible hacerlo. Y en esto quiero detenerme. Por ejemplo, si el niño miente, generalmente nosotros los papás cuando los pillamos decimos, eso no se hace, eso es mentir. ¿Quién te mandó a mentir o quién te enseñó a mentir? ¡Mentiroso! ¿Está bien? ¿Por qué no mejor como hijos de Dios que nos ha puesto como cabezas pensantes con sabiduría, y esa sabiduría proviene de su Torá, de su palabra, no le decimos al niño, mira, tú eres un niño bastante inteligente y como tal, tú puedes lograr muchas cosas más diciendo la verdad, aunque a veces puede ser tentador no decirla, pero si tú te mantienes en la verdad, puedes llegar a ser un gran personaje, una gran persona. Con eso vamos a estar diciéndole al niño que no se debe mentir porque la verdad es más valiosa. Pero nosotros de repente reaccionamos y así como lo hacemos con un niño, lo hacemos con los hermanos, lo hacemos con los amigos. Pero hay algo mucho más poderoso, hermano. El Señor nos ayude. Según las enseñanzas, cada palabra afecta, al mundo. Pero ¿cómo puede ser esto, puede decir usted? Uno de los autores del Talmud, el Talmud es la Torá básicamente escrita o el estudio de la Torá, donde se hacen reflexiones. Uno de sus autores escribió lo siguiente: quien salva una vida, salva al mundo entero. Porque cuando usted salva a una persona, esa persona queda agradecida. Y esa persona quisiera ser como usted. Y eso se va multiplicando. Y es una cadena que después no para. Cuando usted actúa bien, cuando usted habla bien, cuando usted es prudente, muchos van a querer ser como usted. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. De aquí se desprende que si un hijo de Dios no es capaz de impactar su comuna, ¿para qué le vamos a poner tanto? Si no es capaz de impactar su población, pero no, a ver, pongámosle un poquito menos. Si un hijo de Dios no es capaz de impactar a sus hijos o a su familia, en verdad hay algo que está mal. Porque aquí sí que el Señor no va a transar. Por eso el Señor nos recomienda toda su palabra cuando nos dice escudriñad mis escrituras. Nos recomienda que nos aprendamos su palabra, que la memoricemos, porque así podremos pronunciarla durante el día, podemos con esto purificar el aire que respiramos, porque de la abundancia del corazón, ¿quién habla? La boca. Entonces, si nosotros durante el día en una conversación rutinaria no tenemos su palabra, vamos a caer en escuchar chismes,
en compartir chismes, en hablar mal de otro, aunque sea verdad, que no nos corresponde, o hablar de otros, sabiendo que son mentiras y que no nos corresponde. Y esto vamos a ir viendo qué tiene al final o qué va a pasar al final con estas personas. El rey David nuevamente declara en el libro de los Salmos, capítulo 8, verso 3, lo siguiente: de la boca de las criaturas y lactantes, tú has cimentado fortaleza para oponer a tus enemigos, para poner fin al adversario y al vengador. Los eruditos y los sabios dicen que aquí está el poder de Israel. Aquí está el gran poder del pueblo de Dios. Porque en el aliento por el estudio de la Torá, por medio de los niños, ellos han logrado sobrevivir, porque los niños hasta el momento no conocen pecado. Y cuando tú desde chiquitito les enseñas su palabra, los instruyes. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver, recordemos. Instruye al niño en su carrera y aunque llega viejo, no se apartará de ella. Nosotros, bueno, aquí habemos personas ya viejitas, pero que este consejo vaya para los jóvenes, en el nombre del Señor. Pero nosotros debemos preocuparnos de qué le entregamos a nuestros hijos. ¿Le entregamos palabra? ¿Hacemos sobremesa después de tomar 11, almorzar o desayunar para conversar de la palabra? Que el Señor nos bendiga. Finalmente, y para comenzar a terminar lo que estamos reflexionando en este día, hermanos, tenemos una gran e irrenunciable responsabilidad en el tema de la crianza y la enseñanza que hemos entregado a nuestros hijos. Y esto lo voy a subrayar y a poner entre comillas, ya que sabemos que ellos son la herencia de Yahweh. Nuestros hijos, mal llamados nuestros, no son nuestros, son de Dios, porque son herencia de Él. Y nosotros, el Señor le plació decirme: mira, Salomón, te voy a poner a Mara y a José, administralos porque son míos, y ya iré por ellos. Y cuando venga el Señor, y si yo no he sido un buen administrador, y perdí estas dos herencias que son de Él, ¿quién va a tener que pagar? El Señor nos bendiga. Mire para dónde nos está llevando Santiago. Por lo tanto, nosotros somos administradores de su gracia, de sus hijos, y quienes debemos introducirlos en la buena o de buena manera en las sendas del Evangelio, de su palabra. Debemos cuidar nuestras palabras. Sabio es quien piensa y logra detenerse antes de hablar. Porque el necio desparrama lo que delante del juicio final van a ser sus propios cuchillos. Y no me crea a mí, vamos a la palabra. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 35 al 37, mire lo que dice, y ponga atención, usted que está ahí en cámara, ponga atención acá. Verso 35 del libro de Mateo, capítulo 12. La persona buena dice cosas buenas porque guarda el bien. Una persona buena jamás va a decir cosas necias, cosas estúpidas, cosas sin sentidos, cosas que no van a ninguna parte. Pero mire lo que dice acá. La persona mala dice cosas malas porque guarda lo malo. Y aquí yo le invito a hacer una reflexión sobre su propia vida. Yo la estoy haciendo ya, me estoy tratando de mirar en un espejo. Somos hijos de Dios. Somos evangélicos, le gusta a la gente decir somos evangélicos, somos hijos de Dios. Tratamos de vestirnos bien cuando nos toca los servicios y todo, pero ¿cómo hemos actuado? Porque finalmente yo puedo andar con mi Biblia grandota debajo del brazo, tener un título, un diploma acá que soy un pastor, que soy un evangelista, que soy un corista, que soy una dorca, sin embargo no refreno mi lengua. Y si tengo que chusmear, si tengo que calumniar, si tengo que inventar, sea verdad o no, está prohibido, pero lo hago igual. ¿A dónde voy? ¿Voy al cielo?
Versículo 36. Además les dijo esto. ¡Ay, Señor, qué terrible! Y de verdad te digo a ti que estás allí y a ti que estás acá, es terrible lo que viene ahora. Además les dijo esto. En el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. En palabras simples. En el día del juicio, cuando estemos delante del tribunal y te llamen a ti o me llamen a mí, el Padre abrirá el libro y dirá, a ver, dime, ¿por qué hablaste tanta tontera? ¿Quién te mandó? Eso está diciendo este versículo. Y mire lo que viene después. Ay, Señor, había un dicho antiguo, mal dicho, que decía, agáchate Semana Santa, porque lo que viene sí que es terrible. Porque tus propias palabras, ¿ya? Porque por tus propias palabras serás declarado inocente. Y por tus propias palabras serás declarado culpable. ¿Se da cuenta que servir a Dios no es únicamente venir a la iglesia y sentarse? ¿No es salir al punto de predicación y decir un texto? ¿Se da cuenta que servir a Dios no es únicamente portar una Biblia material? Cuando Dios dice que tenemos que, su escritura, que toda ella es inspirada por Él, y tenemos que guardarla aquí, en el corazón, saberla de memoria, para cuando haya un afligido, nosotros podamos abrir nuestra boca y de ella emanen, salten, vierta un río de agua viva. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Por eso dice, miren, y por eso se contradice con Timoteo, miren, no es bueno que todos ustedes sean pastores. No, si no es bueno. Porque a los pastores la cuenta que se le va a pedir va a ser más dura que la cuenta que se le va a pedir al hermanito. Porque si el pastor no le enseñó esto a los hermanitos, y los hermanitos andan todos hablando uno del otro, es como el ejemplo de los hijos. Los hijos se perdieron y el papá es el que va a tener que pagar esa cuenta. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. ¿Entendemos quién va a ser el juez? Tus palabras. Todo lo que hables en esta tierra será quien te condene o quien te salve. Hay una historia que aquí, en esta iglesia, se vivió, pero yo voy a contar otra historia que es semejante. Un joven de alrededor de 27 años que gustaba de hablar y poner a los hermanos en contra, cierto día se acercó a su maestro y le dijo, maestro, le dice, me encontré con esto en la palabra de Dios y estoy arrepentido. He hablado de todos los hermanos, los he hecho pelear. El maestro le dice, mira, toma. Le pasa un saco con plumas. Le dice, anda por la ciudad y anda dejando un poquito de pluma en todos lados hasta que se te vacíe la bolsa y después vuelve. El joven partió pensando que su penitencia era fácil de cumplir, dejó plumas por toda la ciudad y cuando volvió pensó que la había hecho de oro, esto aquí se acabó. Sin embargo, el maestro le dice, ¿ya vienes? Sí, maestro, ya repartí todas las plumas. Entonces ahora ve y recógelas todas. Pero maestro, ¿cómo va a ser eso posible? Ya a esta hora el viento, los vehículos que pasan tienen que haber desparramado las plumas y ¿cuándo voy a encontrar todas las plumas? Ay, Señor. Probablemente esas plumas jamás se van a encontrar. Así también cuando tú has hablado de tu hermano y te arrepientes, puede que el Señor te perdone, pero esas palabras que lanzaste jamás van a venir de vuelta. Y un día cuando estés delante del tribunal, van a decir, ven Cecilia para acá, párate delante de mí. ¿Por qué hablaste esto? Mira, ese que está allí es hecho a mi imagen. Y por cuanto a él o de él hablaste de mí. ¿Es eso lo que nos está enseñando el Señor en esta noche? Ahora la pregunta es, ¿cuántas plumas habremos repartido por ahí nosotros en nuestra vida?
y podemos arrepentirnos y el Señor nos puede perdonar. Pero un día esas palabritas van a estar allí delante del tribunal diciendo, Salomón no era muy bueno, hablaba hasta por los codos. Y es allí donde hoy día que comprendo esto, que yo tengo que revertir la situación. Porque como nuestras palabras nos van a condenar o nos van a salvar, tienen que ser más las cosas buenas desde hoy en adelante que aquellas palabras que lamentablemente ya no puedo recoger. En nuestros labios tiene que hablar palabra de bendición, tiene que haber su palabra. Cuando usted hable de alguien, sea para bendecirlo, siempre con su palabra. Y cuando usted tenga que hablar de una situación que vio en algún hermano, sea para corregir, no para llenar el pueblo de un Cagüín se llama actualmente, de un, como decía la palabra al principio, de cosas que no corresponden. Porque finalmente la Shon Hará es un asesino que mata a tres espíritus. Al que habla, al que escucha y de quién se está hablando. El Señor te está diciendo en esta noche, mira, si no sacas nada con querer ser pastor, eso es lo que dice el primer versículo. No sacas nada. Porque mientras mayor responsabilidad, más grave, más duro, más fuerte va a ser la reprensión. Quiera el Señor el ayudarnos. Baruch, Shen, Adonai, Baruch, bendito, Shen, el nombre, Adonai, de nuestro Dios. Esto no debiera darnos vergüenza y en cada conversación, con cada persona que estemos, nosotros siempre debiéramos empezar nuestras oraciones, bendito sea el nombre de Dios. Y terminar nuestras palabras, bendito sea el nombre de Dios. Somos hijos de Él. Al levantarnos, al acostarnos, su palabra dice, cuando vayas por los caminos, cuando llegues a tu casa, en el dintel de tu casa, háblale a tus hijos cuando amanece, al mediodía, cuando anochece. Nuestras palabras o lo que sale de nosotros tiene que ser lo que sale de un hijo de Dios. Porque finalmente yo puedo glorificar a Dios, puedo saltar, gritar aleluya. Ya, el que fue, el que es y el que será. Y un día cuando esté delante de Él, su palabra dice que llegarán muchos diciendo, oh Señor, en tu nombre ponía las manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Pues claro, en el nombre de Dios. Dios no deja a nadie de mentiroso, mucho menos a Él. No fue algo que hicieras tú. Señor, en tu nombre yo levanté muertos, en tu nombre prediqué tu palabra. Sí, pero hablabas hasta por los codos de tus hermanos. Sale de aquí, no te conozco, obrador de maldad. ¿Es eso lo que tú quieres escuchar? Hay un remedio. Deja de hablar palabras ociosas. Y si tú tienes algo que decirle a tu hermano, la palabra del Señor nos enseña, hazlo en privado. Si no te escucha, hazlo con 2 testigos, y si no te escucha, hazlo delante del pueblo de Dios. Siempre con el pensamiento que lo que tú vas a decir va a ser para reparar una situación. Porque si tú lo vas a hacer únicamente para quedar bien, para avergonzar, para quedar como la Pamela Giles o la Fiera, que lo sabes todo, también nos va a ser llamada a una cuenta. No es por cagüiñar. Pero nosotros, como hijos del Rey, tenemos instrucciones que seguir. Y esas instrucciones las obedecemos o no las obedecemos. Así de simple. ¿Creemos en Dios o no le creemos? ¿Amamos a Dios o no le amamos? Y esto lo demostramos sabiendo que lo que el Señor hoy día nos ha hablado es a ser más cautos. El Señor nos dice que tenemos que ser como la paloma, humilde, y como la serpiente, astuta. La serpiente nos llega y se atraviesa por el camino. Observa, mira. Nosotros antes de hablar, pensemos, no importa que quedemos, no, es medio raro porque le cuesta hablar. Ojalá que eso nos considere raro y ojalá que nos cueste hablar, para que cuando hablemos, el cielo y la tierra se estremezcan y digan, ese es un hijo de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Este es el mensaje para el día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por su maravillosa palabra.
Estamos aquí para ser hijos de un rey y no plebeyos. Por lo tanto, hay normas que cumplir y esas normas debemos de respetarlas. Que el Señor les bendiga, el Señor te guarde allí donde estás en tu hogar. Vamos a hacer una oración para después escuchar una alabanza y estar orando por los enfermos.